Nos encontramos con el doctor Alejandro Aguinaga Recuenco, el presidente del Jockey Club del Perú. Dentro de lo que significa una época muy especial, inédita, estimado doctor, se cumple el primer año de gestión del Consejo Directivo que tú presides en la institución. ¿Cómo podrías resumir dentro de lo que significa este primer año de gestión en las actuales circunstancias? Ha sido un año duro, pero que de ninguna manera ha disminuido el compromiso, los deseos de poder sacar adelante el Jockey Club del Perú. Desde un inicio, nosotros involucramos los tres aspectos o los tres escenarios de trabajo que requiere la institución. El aspecto hípico, el aspecto social y el aspecto administrativo. En la parte administrativa, rápido se tuvo la lectura de todas las falencias que tenía justamente todo este aparato en el Jockey Club y se contrató una empresa de headhunter para poder profesionalizar justamente la gestión del Jockey Club del Perú. Que no se siga repitiendo los mismos escenarios donde se nombra al amigo, al compadre, al conocido. No, profesionalizar la gestión. Se hizo un concurso, resultó ganador quien ejerce la gerencia general y luego de la misma manera también para los puestos que son claves como es la jefatura de concesiones, traer una persona que venga del mundo del juego, que entienda lo que es un juego moderno. Si algo adolece en nuestra institución es que no se puso a tono con la modernidad del juego. Vivimos siempre de nuestras glorias que son inmensas. Y eso lo repito, Renzo, nuestras glorias en juego han sido inmensos, pero no son eternos. No se dio el paso siglo XXI. Si bien el Jockey Club del Perú pudo realmente responder positivamente cuando hubo el advenimiento de los bingos, después vinieron los casinos que nos hicieron bastante daño en nuestro juego. Ya nos dejaron ahí medios sentidos y después vino las jugadas deportivas con un tremendo despliegue y auge dentro del país, donde ya a nosotros nos dejó tremendamente dañados, así como a los casinos. Entonces, ahí se trajo una persona que venga de un mundo moderno de juego y entendimos cuál era la dinámica de estas instituciones hacia el Jockey Club, que lo que buscaban era justamente quitarnos nuestra clientela. Por eso es que tú verás que ha habido telepódromos que lo único que hicieron cuando los adquirieron, contra lo que señalan los que desconocen la realidad, ¿no? Hay como 8 o 9 telepódromos que fueron adquiridos por estas personas para justamente succionar una clientela del Jockey Club y después dejarnos de costado. Y de igual manera, en la sección personal, ya no podíamos seguir pues con las papeletas y las boletas escritas en un mundo moderno donde tendría todo que estar informatizado. Ese es un aspecto importante. Luego, en el aspecto hípico, nadie niega cuál era la situación del lugar donde se encontraban los caballos, en abandono, en tránsito de gente, tanto diurno como nocturno, que no tendrían que estar por ahí. Se puso un orden. El manejo de los bosteros, que eran pues focos de millones de moscas. Se comenzó a hacer una limpieza de los escenarios, arborización. Se recomendó el estricto cuidado de los escenarios, de las pistas, tanto la de césped como la de arena, a un equipo que era presidido por el director Atilio Batifora, y hemos visto que hasta el día de hoy, a pesar de que estemos en aislamiento social por el COVID-19, las pistas del hipódromo Monterrico, los jardines, son mantenidos y siguen luciendo la belleza que todos queremos admirar. De la misma manera,
ahí se puso la gerencia hípica y la superintendencia. Dos personas que son de primer nivel, a Carlos Erickson y a Pablo Medina, que sacrificando ingresos, porque hay que reconocerlo y decirlo, el salario sumado de ambos equivale a la mitad de quien ejercía una de las funciones anteriormente. Y en el otro aspecto es el aspecto social. Se trabajó bastante en el centro de esparcimiento. De un lado, lo que decíamos en campaña, los semilleros. En el tenis se ha puesto una iluminación moderna a las canchas y se estaba en proceso de tener 9 canchas más para que tuviéramos un lugar apropiado de entrenamiento de los chicos y que los padres de familia, con el retorno de los torneos junior al Jockey Club, también pudieran ver a sus hijos entrar en competencia. Esto es un estímulo enorme. De la misma manera, el Inca Bowl se jugó en el Jockey Club del Perú, que es un torneo muy importante, el torneo junior más importante del país, y de la misma manera se ha jugado un Challenger. En cuanto a las actividades del gimnasio, se ha licitado justamente el cambio del techado que causaba tantas molestias a los socios. Bueno, y ahora con este confinamiento no se ha podido ejecutar la obra, pero está licitada. Y lo mismo en la piscina. Siempre hemos tenido quejas de que la piscina era insalubre. Bueno, ahí se trabajó muchísimo en coordinación con Digesa. Se cambiaron todos los filtros, todos los bordes de la piscina, todas las canaletas, se reparó la maquinaria, se puso, como dijo Digesa, un termómetro digital y luego ya se recibió la certificación de que la piscina estaba en óptimas condiciones. Lo mismo la piscina que está al ingreso frente al comedor principal, de la misma manera, ¿no? Entonces se nos han quedado en el tintero, sí, ¿por qué no? El arreglo del sauna, que eso vendrá en esta etapa para poder justamente atender los deseos de tanta gente que utiliza el sauna. Y los otros deportes, el fútbol, se han venido desarrollando con normalidad y, como reitero, tener semilleros donde salgan deportistas de altísimo nivel que representen pues a nuestra institución. Correcto, presidente. Una pregunta, bueno, hay varias para hacer, pero me parece oportuno mencionar que cuando los socios del Jockey Club de Perú eligen a un consejo directivo, eligen a un grupo que va a administrar, digamos, los destinos de la institución y en base a eso recibe activos y pasivos. Cuando ustedes fueron elegidos, ¿en qué situación, hablando en números macro, lo recibieron y cómo han podido ir, digamos, mermando, bajando lo que significaba todo el pasivo que venía de la elección o de anteriores directorios? Si había una pérdida que pasaba de los 170.000 soles semanales, había un acumulado, grosso modo, de pérdidas mensuales de 750.000 soles. Y eso generaba un tremendo déficit al año que se tornaba inmanejable. Para nosotros también, y lo señalo, fue sorpresa al recibir la administración encontrar que los años de alquileres que correspondían a esta gestión ya habían sido cobrados y habían sido, pues, por decirlo menos, hipotecados, ¿no es así? Y que a nosotros nos correspondía pagar semanalmente estos bonos que se hicieron con Coril. Eso dejó pues al Jockey Club con las arcas vacías contra lo que vienen señalando gente con desconocimiento, ¿no? Entonces, a pesar de esa situación, no nos hemos amilanado, porque había ingresos, algunos ingresos extrahípicos que nos permitió justamente desarrollar todas estas actividades y de la misma manera llevar adelante las reuniones hípicas, donde también vimos que se hizo un estudio de costos
y que los costos fijos y variables para el desarrollo de las carreras eran pues elevadísimos y tenían que reajustarse. Ahí también se hizo un reajuste importante y permitió justamente que se vaya reduciendo el déficit enormemente y que esos ahorros permitan justamente pagar los premios a los propietarios sin haber recurrido a una disminución, como algunos gerentes anteriores estaban solicitando y que generó su renuncia. Simplemente nos hemos acomodado a una gerencia moderna y que conlleve, si bien pasos que muestran un ahorro importante en una retracción de la empresa para poder volver a crecer. Y eso es lo que se ha realizado en el aspecto administrativo. Correcto, presidente. Preguntas puntuales sobre diversos temas que evidentemente interesan a los socios y a los hípicos. En estos momentos, por el tema de la pandemia, obviamente está paralizado lo que significa, digamos, el tema respecto a la municipalidad o respecto a nuestros terrenos. Pero hay optimismo de que el justiprecio realmente llegue a pagarse a la institución, porque finalmente es un derecho y hemos visto cómo el alcalde anterior está cuestionado por diversos temas, digamos, que es de dominio público. No solamente cuestionado, está en prisión. Y alguien por ahí, cuando he hecho este señalamiento, bueno, contesta de la manera más impropia. Aquí el Jockey Club del Perú, de la manera más vil y delictiva, ha sido despojado de sus terrenos. Ese engaño que hizo el alcalde Castañeda con la directiva anterior, presentando pues maquetas majestuosas que generó el entusiasmo de tantos socios, ¿no? Edificios que ya los quisiera tener Manhattan, pero se presentaron así y al final de cuentas lo único que fue es un embuste para poder despojarnos de nuestros terrenos, tumbando los muros, metiéndose de madrugada y que nos hayamos quedado impávidos. Entonces, todo eso está claramente demostrado porque el alcalde justamente por esta situación está en prisión. Ahora, bueno, en arresto domiciliario, pero ha habido una conducta delictiva y todo ello tiene que ser sustento para que el Jockey Club del Perú sea reivindicado. Por eso es que cuando se había planteado una acción de amparo que se perdió en la primera instancia, nuestro director secretario, el doctor Castellanos, que es un excelente abogado y que pertenece a uno de los mejores estudios de Lima, dijo, esta estrategia está equivocada, vayamos a un arbitraje. Nos reunimos con quien nos defendía, luego de un largo debate profesional, se convino que lo mejor era el arbitraje. Y faltaban 72 horas para que concluyan los plazos, se presentó. Después, la municipalidad aprobó la solicitud nuestra de arbitraje. Nosotros estamos representados como nuestro árbitro, un brillante abogado que es Natalia Primo. Siempre se ha buscado, como reitero, buscar lo mejor que hay dentro del país para que pueda representar al Jockey Club del Perú. Durante ese lapso de tiempo se recibió la sentencia en segunda instancia, donde fue también negativa para el Jockey Club del Perú. Fatalmente, ya estaban designados los árbitros, ya estaba designado el árbitro por la Cámara de Comercio y se tenía que haber iniciado el proceso, pero esta situación del COVID ha paralizado pues el sistema de justicia también, ¿no? Correcto. Pero hay optimismo dentro de lo que significa cuando se reanude ya pasando esta etapa tan nefasta que estamos viviendo para que el Jockey Club del Perú pueda recibir, digamos, el justiprecio dentro de lo que significa este terreno, estos 17.000 metros cuadrados aproximadamente que ha cedido pues para la ciudadanía, ¿no? A mí no me queda ninguna duda que el Jockey Club tiene que ser resarcido y sobre todo la extrañeza que nos causó porque lo habíamos señalado en alguna asamblea. El contrato de rutas de Lima del año 2010 estipulaba de parte de Odebrecht de 67 millones de dólares para pago de expropiaciones.
y nosotros teníamos dentro de la institución 6.000 metros cedidos a Odebrecht, que era una suerte de maestranza a ellos, y mira cómo hemos terminado. En lugar de juntar a las partes, el alcalde lo único que hizo fue despojarnos y entregárselo de manera gratuita. Y contra eso, pues, hemos levantado siempre nuestra voz de protesta, porque lo único que se tenía que haber hecho es cumplir el contrato, que ya establecía esos 67 millones de dólares para expropiaciones. Y no se hizo nada realmente. Doctor, estamos dentro de los temas institucionales que tanta importancia tienen a nivel de socios. Por ejemplo, respecto a la auditoría forense, al tema de esos contratos que se firmaron, ¿y qué nos podría adelantar o dar detalles respecto a esos temas? Fíjate, la auditoría forense ha concluido. Nosotros en asamblea presentamos los resultados de auditoría, justamente también como consecuencia de que las personas involucradas, muchos no querían descargar. Y hay situaciones que son tan perversas hacia el Jockey Club del Perú que tienen que ser, pues, de conocimiento de los socios y tienen que ser denunciadas. Cuando vemos obras que son tremendamente sobrevaloradas y los concursos de la misma manera amañados para buscar que gane el que sí estaba dentro del rubro. Por ponerte un ejemplo, este bochódromo que todo el mundo se queja, que a la primera lluvia lo podrías convertir en escenario para combate naval. Es así, se filtró, costó $244,000. ¿Y quiénes participaron? La empresa que gana, que es la que realiza o formula el expediente técnico, y dos empresas que no tenían nada que ver con el rubro. Una creo que se dedicaba a lavandería y la otra a venta de repuestos de computadora. Después en el polideportivo que has visto, esa lona, con un piso que se está levantando actualmente, costó $294,000, también con una tremenda sobrevaloración del 50%. ¿Quiénes participaron? Una empresa que no figura en la SUNAT, otra empresa que se dedica a lavanderías y otra empresa o impresiones, perdón, y otra empresa que es la que tiene que ver con el rubro. Entonces, así han sido situaciones completamente nefastas hacia la institución. No se invirtió en crecimiento de lo que necesitaba la inversión. A esto, cuando nosotros hemos hablado al inicio de esta entrevista de la reducción de costos fijos y variables para poder reducir el déficit inmanejable de la institución, ¿qué se encontró también? Se renovó 135 contratos en el mes de febrero, un año. O sea, a una gestión que vienes por una cuestión ética y principista, tienes que dejarle justamente las posibilidades de poner cuadros para lograr los objetivos que se trazan. Pero sin embargo acá se dejaron 135 contratos por 400,000 soles mensuales, incluido una asesora que después puso un proceso, una asesora que tenía sueldo y encima se le daba el 1.05% del ingreso por los eventos. Y si tú indagas, jamás se presentó a la oficina de eventos a trabajar siquiera alguno de estos en los cuales el Jockey Club recibía unos ingresos importantes. Pero sí, como no es tu dinero, le adjudicas el 1.05% de estos contratos. Entonces, estas situaciones generaron otros personajes, mira, Renzo, que han pasado pues 30 años en el club y que muestren un logro. Lo único que tenían eran emolumentos importantísimos. A esto hay que sumarle que muchos personajes, socios, recibían puestos de favor o por el amiguismo. Cuando han concluido sus funciones, ¿qué han hecho? Le han metido juicio al Jockey Club del Perú. Y hay una serie de juicios laborales que se han perdido. Cuando yo veo con espanto que hay pues ex altos funcionarios que le ganan procesos al jockey y que tienen que pagarles, por ejemplo, en alguno de los casos, hay uno de los que tanto reclama, 100 y pico mil soles. Y se le planteó que vista la magra situación de la caja del jockey, se le pague en 10 partes, ¿no? Embargaron las cuentas. Otros altos funcionarios que se les ha pagado 500,000 soles. Si tú te pones a pensar a un exfuncionario que le pagas 500,000 soles justamente de indemnización,
es el equivalente, si ha estado en los 2 años de gestión, a 20.000 soles mensuales más. Eso no lo gana ni el más alto de los gerentes de la banca peruana. Pero sin embargo se le hizo al Jockey Club del Perú. Y otros tantos, que sería pues larga la lista a enumerar. Por eso es que estamos pidiendo para que la próxima asamblea, todos estos funcionarios, a manera de profilaxis, que han enjuiciado al Jockey Club del Perú y que han recibido pues puestos y han estado ahí dentro de las arcas del Jockey Club del Perú como funcionarios, no vuelvan a ingresar a la administración. Porque ahí es una cuestión de principios éticos y morales. No puedes enjuiciar al club y después estar pretendiendo nuevamente ser funcionario. Aquí tenemos que comenzar a hacer una profilaxis severa. Y eso lo tienen que saber los socios. Y eso se va a cumplir. Correcto, doctor. Vamos a temas puntuales y también su voz, digamos, como dirigente, presidente del Jockey Club. Por ejemplo, el caso Irracode, ¿cómo se encuentra? ¿Qué pasó? Bueno, Irracode era una empresa que en alguna de las gestiones ingresó a manejar eventos y a manejar, por ejemplo, estas publicidades, ¿no es así?, que tenían los muros del jockey, y con una constitución muy magra, creo que fue de 500 soles, le había hecho juicio al Jockey Club del Perú por 5 millones de dólares. Nosotros, ingresando a la gestión, nos encontramos con que llegó la sentencia donde obligaba al Jockey Club del Perú a pagar 1.600.000 dólares. Por eso te digo, dentro de lo mismo, o sea, se les entrega a empresas o a funcionarios y después terminan enjuiciando. Entonces, ahora lo que se ha hecho es la apelación, y ahí que no quepa duda que va a haber pues una irrestricta defensa del patrimonio del Jockey Club del Perú. Si hay una de las situaciones y banderas que nosotros tenemos, es la defensa del patrimonio del Jockey Club del Perú. No se puede seguir perdiendo el patrimonio y no se puede seguir regalando el patrimonio de esa manera. Correcto. Respecto al muro, por favor, ¿qué nos dice? Mira, en la avenida del Derby, como todos sabemos, no se han concluido las obras ni en la parte que va hacia la Panamericana. Inclusive, muchas veces no se ha delimitado, porque en algunas oportunidades nos dicen, hay que correr el muro 50 centímetros, hay que sacarlo tantos centímetros. Y ahí es una situación también observada por Contraloría hacia la gestión del alcalde Castañeda, que fue pues nefasto para el Jockey Club del Perú en la forma como incautó, como hizo un despojo de nuestros terrenos. Entonces ahí también, no solamente lo que he señalado de los contratos de Rutas de Lima, y que justamente lo estaba revisando en estos días, donde se estipulaba 67 millones de dólares para el pago de expropiaciones, también la Contraloría General de la República ha señalado que en las obras de la Avenida del Derby hay una sobrevaloración de 15 millones de dólares. La obra que primigeniamente estaba propuesta ha cambiado, y tú lo puedes ver. Lo único que se han añadido son 3 o 4 pontones a la misma entrada a la San Borja Norte, ¿no? Pero ahí también hay una observación de Contraloría, y el Jockey Club pues ha sido la víctima de toda esta situación generada por el exalcalde con el despojo que nos hizo. Aquí el muro vamos a tener que hacerlo en este año, y que esté pues perfectamente delimitada dónde va a estar, dónde se va a construir. Y eso no quepa la menor duda que es una propuesta de campaña, y que fatalmente seguimos siendo víctimas de esta situación donde no se delimita con precisión dónde va a estar establecido. Respecto a algunas irregularidades también que se han conocido dentro del tema del colegio, ¿qué nos podría mencionar al respecto? Fíjate, este colegio, con el cual yo no estoy de acuerdo que se haya entregado de manera gratuita 40 años, ¿no es así? Y en los primeros años, si revisas, se entregaba a quienes conducían el colegio más de 500.000 soles anuales, estipulaba 200 becas para los hijos de los trabajadores. Y con razón, quienes conducen el colegio decían, oye,
Aquí vemos que vienen unos tremendos carrazos y dejan pues gente que está becada del jockey. Y se hizo una revisión y se vio efectivamente que se había pues traficado con las becas del Jockey Club del Perú. En lugar de dárselas a quien correspondía, se le comenzó a dar a X gentes que no tenían nada que ver con la institución. Por eso es que se separó a estos dos funcionarios que acreditaban que los chicos que presentaban eran hijos de trabajadores. Entonces a estos funcionarios se les ha separado y serán pues también de la misma manera procesados. Correcto, doctor. Y respecto al tema del arbitraje, ¿qué nos podría mencionar? Porque aquí le hago la siguiente pregunta. ¿Existe, digamos, dentro del tema del resarcimiento o del justiprecio para el Jockey Club, alguna posibilidad que no cobre o estamos ahora dilucidando el tema de cuánto y cuándo debe cobrar? Fíjate, el ir al arbitraje, de un lado para nosotros como directiva, traduce lo que fue una bandera desde el inicio, la defensa irrestricta del patrimonio del Jockey Club del Perú. No nos íbamos a quedar así como se recibió, que fuimos despojados, que al alcalde Castañeda se le ocurrió hacer un depósito irrisorio para lo que valen esos terrenos, con un irrespeto total, con una conducta, reitero, delincuencial y que a mí me duele más que a nadie, porque es un paisano, ¿no es así? Entonces, la manera como procedió y cómo no nos hayamos defendido nos deja muchísimas dudas. Por eso es que iniciando gestión, vimos que el camino legal que se había escogido a través de un amparo no era el preciso. Se tenía que ir a un arbitraje para que el jockey sea resarcido. O sea, el jockey va a recibir producto del arbitraje justamente un justiprecio a lo que son sus terrenos. Faltando 72 horas, ante la gestión de nuestro director secretario, el doctor Rodolfo Castellanos, fuimos al arbitraje. Ya las partes están constituidas. El árbitro puesto por la Cámara de Comercio está designado. Nuestro árbitro, como le reitero, es el doctor Natalian Primo, y aquí lo que se va a lograr es que el Jockey Club reciba no el precio que se tasó, sino reciba un justiprecio, y eso es lo que esperemos que se pueda resolver este año. Los arbitrajes no duran más de 6 meses, ha habido un retraso justamente por esta pandemia que vivimos todos y de la cual no nos hemos extraído. El Jockey Club del Perú, como todo el país y como todo el mundo, está justamente en aislamiento por la situación gravísima de la pandemia que se vive del COVID-19. Doctor, dentro de ese tema, para clarificar o para simplificar un poquito la lectura de lo que usted acaba de mencionar, quiere decir entonces que el Jockey Club va a recibir una cantidad superior a la que había tasado el Ministerio de Vivienda, que eran aproximadamente 30 millones, porque hay que sumar el lucro cesante, daños y perjuicios, todo lo que se ha efectuado contra la institución. O sea, estamos hablando de que en el mediano plazo ya no es que el Jockey Club vaya o no vaya a recibir, sino que sí va a recibir una cantidad importante superior a los 30 millones. ¿Eso es así? Así es. Cuando hubo la tasación de vivienda, que fue 30 millones de soles, que fue pues irrisorio también, ¿no? Fue una tarifa muy baja para lo que son 17.500 metros, que las expropiaciones son a precio de mercado y la Constitución te garantiza el derecho a la propiedad. Entonces ahí simplemente el factor sorpresa hizo que nuestros dirigentes permanezcan impávidos. Pero ahora con el arbitraje, lo que se busca es que se reconozca lo que es un precio de mercado mucho más elevado de lo que ha sido la tasación, y por supuesto ni qué decir de los 2 millones de soles que depositó pues mañosamente el alcalde de Lima. Y ahora ustedes ven todos los problemas que tiene por estas concesiones que ha llevado adelante con las constructoras, ¿no? Correcto. Entonces, permítame puntualizar lo siguiente. Este mensaje que acabamos de recibir de su parte, que clarifica este punto del arbitraje, es un mensaje de esperanza concreta
tanto para propietarios, criadores, trabajadores, profesionales, para los aficionados, de que este tránsito que tenemos hípicamente hablando va a ser duro, pero que tenemos ya objetivamente una cantidad importante para poder nivelar y mejorar la situación que estamos viviendo en el mediano plazo? Eso es claro. Este disconfort que podemos sentir todos los miembros de Jockey Club, y quien te habla, que es propietario y criador, va a ser transitorio. Y si va a haber el justiprecio y el Jockey Club del Perú tiene que ser resarcido, lo que se invierta es para crecer. Aquí no se va a invertir en darle pues salarios descomunales al amigo o darle obras al compadre o a quien sea. Todo lo que se ha realizado en nuestra gestión es a través de concursos transparentes, y de eso no nos vamos a salir. Tiene que haber un punto de quiebre para la institución, un punto de quiebre que es duro porque hemos tenido muchísimas restricciones o reducciones económicas, pero como cualquier empresa que está en falencia, tiene que tener una reducción para volver a crecer dentro de un reordenamiento. El Jockey Club tiene el suficiente patrimonio para volver a crecer dentro de un reordenamiento. Correcto. Otro tema dentro de la coyuntura que se vivía previamente al tema de la pandemia, fue un caso que estaba y está en investigación respecto al daño que se realizó a la pista de césped por alguna persona que entró con su automóvil y dañó la pista. ¿En qué situación se encuentra en este momento el tema? Ya la investigación policial ha concluido, estaban identificadas las personas y pasó al Ministerio Público y es a la Fiscalía de formular la denuncia. No es también aquí levanto un cargo infundado dentro de esta situación que ha sido pues una vivencia casi cotidiana de sembrar dudas, el mundo de las sospechas. Aquí no tienen que tener dudas ni sospechas. Este es un directorio que ha venido a trabajar por el Jockey Club del Perú. Este es un directorio que lo podrás revisar del sitio que quieras y solamente encontrarás transparencia y bien hacer en una situación tan adversa que estaba la institución. Entonces, lo que está es a la espera de la denuncia que haga ya el Ministerio Público, porque la investigación concluyó y se han identificado las personas. Dentro del tema de las redes sociales, ¿cómo identificaría o cómo calificaría que existan muchos anónimos? Hay gente que sí da su nombre y hace algunos tipos de críticas, muchas sin fundamento, pero otros que tratan de enlodar, digamos, el trabajo que se está realizando a nivel dirigencial. Fíjate, a mí me queda claro que todos estos infundios, todas estas diatribas contra el directorio, con un directorio que dedica muchas horas al Jockey Club del Perú, no traducen sino una sola situación: resistencia a irse presos. Porque cuando el estudio prestigioso que defiende al Jockey Club del Perú y que tiene todas las evidencias de lo que ha acontecido con los malos manejos, formule la denuncia, ahí vamos a ver cómo va a ser de la misma manera reivindicada la institución para que nunca más, y lo digo con toda la energía y el compromiso, para que sea un punto de quiebre y nunca más se vuelva a violentar las expectativas de los socios, se vuelva a violentar justamente lo que es una conducción del Jockey Club del Perú y se vuelva justamente a aprovecharse de la institución. Esto va a ser un punto de quiebre porque no se pueden dilapidar de esa manera los recursos económicos de la institución con obras sobrevaloradas que son realmente inútiles en estos momentos y que han representado pues la merma, la tremenda merma y quiebre económica de la institución. Correcto, doctor. La siguiente pregunta va en relación a la pandemia que estamos viviendo. Usted como médico, ¿podría darnos una síntesis de lo que ve respecto al tema del COVID-19 en cuanto al pico que podría ya estemos llegando o eventualmente dentro de muy poco tiempo? ¿Y qué alternativas tenemos, hablando propiamente de la institución, para reinventarnos y para manejarnos dentro de un nuevo escenario que yo creo que va
a ser prácticamente mundial, pero puntualmente a nivel de Jockey Club y de Perú? Bueno, eso es un nuevo escenario, a nadie le quepa la menor duda, y que vamos a tener que justamente tener una convivencia dentro de un nuevo escenario y desarrollar nuestras actividades personales, familiares y profesionales dentro de un nuevo escenario. Y ya no vamos a ser el Perú de antes del 15 de marzo. Pero el Jockey Club del Perú, cuando se decreta el aislamiento personal, ¿no es así? Cuando se decreta la cuarentena, también se sustenta en un decreto de agricultura que tenía que ver con nutrición animal, cuidado animal. Entonces, con los preparadores que tuvieron la mejor disposición, lo mismo los propietarios, nos confinamos con un contingente de gente que tenía que cumplir estrictamente todo el protocolo sanitario. Entonces, la actividad no se ha paralizado. Yo estoy seguro que si nos levantan la cuarentena y autorizan, en la siguiente semana estamos corriendo porque estamos listos. No se ha detenido la actividad dentro de los linderos del hipódromo de Monterrico. Yo recuerdo, doctor, que hace muy poco salió un post en redes sociales referido a un club de mucho prestigio también, en el cual señalaban con preocupación que sus instalaciones, llamamos por ejemplo, estaban afectadas porque no tenían mantenimiento. Y hubo una respuesta de uno de los directores que mostró con fotos que el Jockey Club ha seguido continuando con el manejo tanto de la pista de arena como de césped, pero también en el centro de esparcimiento, por ejemplo, con las canchas de tenis, que si no se las riega, termina siendo como cemento. Y eso ha seguido, digamos, dentro de un protocolo, dentro de la emergencia, al igual que las piscinas, por ejemplo. Y claro, es como el cemento, cuando es arcilla que pusieron en la cancha de carreras, ¿te acuerdan? En la cancha de arena, es arcilla tremendamente sobrevalorada y que lo dijo un director y que lo señaló un director de la directiva que nos antecedió, ¿no es así? Se convirtió en piedras y prácticamente causó lesiones de tantos caballos, ¿no es así? Pero volviendo a lo del centro de esparcimiento, efectivamente, a mí me llamó la atención que el más prestigioso club de Lima haya mostrado pues terrales y no jardines. Y nosotros, con todas nuestras falencias económicas, le mostramos cómo estaban nuestros jardines, cómo estaba el cuidado de nuestras piscinas, porque también tenemos contingentes ahí de personajes dentro del centro que van haciendo un mantenimiento. Como tenemos también de maestranza la gente que justamente pernoctó guardando todas las medidas sanitarias y que han permitido que ambas canchas estén en óptimas condiciones y listas para correr hoy mismo. Correcto, presidente. Dentro de lo que significa, digamos, el interactuar con fuerzas vivas de la hípica, porque si bien es cierto, se elige un consejo directivo, pero hay otros estamentos como propietarios, como criadores, que están, y otros más, que están a la espera, digamos, de lo que significan las medidas que ya se han presentado para el Supremo Gobierno. ¿Qué tal, digamos, ese diálogo, esa interacción que tiene con grupos tan importantes, digamos, que son actores principales como propietarios, criadores y demás en cuanto a la institución? A nosotros no necesitan decirnos que tales son las fuerzas vivas porque creemos en ellas. ¿Es así? Aquí los pilares fundamentales de la fiesta hípica y de la razón de ser del Jockey Club del Perú son propietarios y criadores. Y justamente a ellos, en estas situaciones tan adversas, hay que señalarles que sí hay un futuro, que sí hay expectativas de que nosotros podamos retomar la actividad. El Jockey Club del Perú motivó a las autoridades, de un lado, haciéndoles ver que la industria hípica no es pues el estigma que se le ha puesto, timba o frivolidad de ricos. La industria hípica es trabajo. La industria hípica tiene muchos componentes, como tú lo has señalado. Jockey Club del Perú, propietarios, criadores, profesionales
de la hípica, jinetes, preparadores, profesionales que atienden los caballos y toda una gran masa laboral, no solamente en el lindero de Monterrico, sino a nivel nacional. Y tiene vasos comunicantes y genera mucho trabajo en la agricultura. Y lo hemos señalado. En estos momentos la gente de Huancavelica no puede sacar las cosechas porque estamos pues en una tremenda parálisis nacional, y sobre todo que este tipo de alimento se produce en regiones que están en la línea de pobreza y que se necesita reactivar. De la misma manera, el Jockey Club del Perú tiene mucha comunicación con la industria alimentaria para también justamente este mundo hípico. De la misma manera con la industria farmacéutica veterinaria, donde los laboratorios nacionales exportan y que en estos momentos también están paralizados. Mucho trabajo a otras profesiones afines al Jockey Club. Trabajo de veterinarios, trabajo de ingenieros agrícolas, de ingenieros agrónomos, trabajo para técnicos, herreros, electricistas, técnicos sanitarios, trabajo para médicos, en fin, una gran fuerza laboral profesional y técnica que gira alrededor nuestro y que son 25,000 familias que dependen directa o indirectamente del quehacer de la industria hípica, y que eso como masa laboral representa 100,000 personas. Correcto, presidente. Estamos llegando a la parte final. Me quedan muy pocas preguntas para realizarle. Una, se me ocurre, ¿cuál sería su principal autocrítica? No haber comunicado. Creo, y lo conversaba con algunos de nuestros directores, quizás a las 2 semanas de haber revisado la situación del Jockey Club, haber citado a una asamblea y comunicar cuál era la real situación económica, qué es lo que había acontecido. Entonces tomamos la opción de hacer la auditoría, que es muy buena, la auditoría forense, cuyos resultados ya se han concluido, y entonces nos ha faltado comunicar, nos ha faltado llegar a todos los estamentos del Jockey Club del Perú, entendiendo que los socios son pares, los socios hípicos, los socios sociales, y en fin, todos somos una sola institución. Allí tenemos un gran error, un gran déficit. Lo que viene a ser su segundo año de gestión, ¿qué expectativas? ¿Cuál es, digamos, la lectura que usted tiene dentro de las actuales circunstancias y hacia lo que viene en este segundo año? Incido en lo que hemos señalado, defensa irrestricta del patrimonio. Hemos visto cuando se ha dado pues cesión en uso a tarifas que en algunos casos no llega al dólar el metro cuadrado por mes en el OTH, por ejemplo. El Jockey Club, en nuestro criterio, cuando se nos ha pedido justamente ver sesiones en alquiler, el Jockey Club, en nuestro criterio, no debe volver a ceder en alquiler nada. Tenemos una propiedad y los otros grupos, Jockey Plaza, por ejemplo, es un locatario. Hemos sido claros, se tiene que hacer una asociación en participación, un joint venture, del cual el Jockey Club del Perú participe, y aún con asientos en el directorio. No puede ser que demos 40 o 50 años, como está dado el OTH, después de haber estado 10 años en $1.300.000 el alquiler. Desde el 2007 está en $500.000 anuales, a 40 más 10, o sea, a 50 años. Tenemos 37 años más aproximadamente, ¿no es así? Se renovó. Entonces nosotros, como tenemos la propiedad, en nuestro criterio empresarial, tiene que hacerse un joint venture, donde el jockey tenga una participación porcentual y tenga asientos en el directorio para la toma de decisiones que tienen que ser beneficiosas. Nunca más, reitero, querido Renzo, estas sesiones de uso que al final de cuentas lo único que han llevado es a quebrantar nuestras expectativas
a violentar nuestro deseo de la manera más miserable. El jockey, así como hemos perdido el retail o el centro comercial de estas maneras, ahora tiene que tener a vida. Si se logra alguna de estas proposiciones, tiene que ser un joint venture. De la misma manera, quería decirte, hemos recuperado cuando se ha dado un pase vehicular y que iba a comprometer una rotonda vehicular ahí en la zona donde están los studs que están pegados justamente al poste de los 1000 metros de la cancha de césped. Como esa aprobación no se había visto en asamblea, nosotros hemos denunciado ese contrato y hemos enviado la adenda para que quede sin efecto, porque ahí vamos a sacrificar mucho terreno que había sido cedido por la directiva anterior. Reitero la defensa irrestricta del patrimonio. ¿Qué es lo que queremos para este año? También las apuestas virtuales, las apuestas online. Si bien tenemos una plataforma que es telepódromo.com, que viene funcionando y nos genera muchísima expectativa, cuando se ha renovado el contrato que no estipulaba esto con Stronach, habíamos tenido también, te quiero decir, visitas de grupos que tienen que ver con el juego y veían las posibilidades, grandes posibilidades que tiene Perú. Aquí han estado el grupo francés y las posibilidades de Perú con 34 millones de habitantes, con un lindo hipódromo, pero que solamente tiene 9 puntos de ventas en provincias, 9 concesiones, es un mundo para crecer. Un hipódromo en el cual se juega el 40% y 60% afuera, pero con un mundo enorme, inimaginable para crecer, y ahora fatalmente se ha visto frustrado estos meses por esta pandemia que nos azota a todo el mundo, y estos grupos europeos de momento van a restringir durante este año esta inversión. Pero en la renovación que se hizo con Stronach se le ha pedido que en el transcurso de este segundo semestre pueda poner operativa también el juego en línea a través de los teléfonos y que sean pues plataformas completamente amigables y que se van a adaptar rápidamente a los requerimientos que necesitamos en caso se prolonguen las carreras sin público. Correcto, doctor, porque dentro de lo que significa lo malo, hay que rescatar lo positivo. Y en ese sentido, puntualmente en el tema del juego, digamos, a través del Internet, creo que Jockey tiene un potencial para explotarlo de mejor manera, habida cuenta que, por ejemplo, otras alternativas de juego para el público van a quedar todavía postergadas algunos meses más, por lo menos. Avisoramos que va a ser así y, como te digo, las crisis son unas oportunidades. Mira, otro tema que te señalo en defensa del patrimonio. Estas canchas de fútbol, los 9.200 metros, se alquilaban a $4.500 mensuales. Y ahora que hemos solicitado ya las devoluciones del terreno, nos están ofreciendo más del doble, el mismo concesionario. ¿Por qué no lo hizo en su momento así? ¿Por qué no lo hizo hace 8 años? ¿Por qué nadie tuvo la curiosidad de decir, oye, acá hay una enorme cantidad de terreno en el cual se debería percibir mínimo tanto? ¿No es así? Sin embargo, ahora con facilidad mandan esta propuesta. Creemos que hay profesionales de real valía que podrían hacer una administración directa de estas zonas y ese ingreso sea pues total para la institución, para estas alicaídas arcas que nunca han sido respetadas, siempre han sido magulladas, ¿no es cierto? Y de una extracción fácil. Aquí, con este consejo directivo, esa es la propuesta que nos hemos dado. Doctor, su mensaje para las fuerzas vivas de la hípica, entre ellas también la labor encomiable de los variadores que están haciendo un gran esfuerzo en estas circunstancias, al igual que los trabajadores institucionales, la afición hípica en general. Gracias, querido Renzo, y a través de nuestro canal de Teleturf, nuestro canal de Jockey Club, lo primero que quiero decirles a todas las fuerzas vivas de la hípica, nosotros no somos insensibles a la realidad que estamos viviendo. Somos parte de esta realidad.
somos parte del Jockey Club del Perú. A las fuerzas vivas, a los propietarios, a los criadores, a los profesionales del turf, preparadores, jinetes, a la fuerza laboral que constituye esa maquinaria para poder salir adelante. Me refiero a los variadores, me refiero a los funcionarios del Jockey Club del Perú, que estos momentos duros tienen que ser transitorios. La institución va a sufrir o está sufriendo un reacomodo en el objetivo de tener un futuro mejor, un futuro que es el que necesita urgentemente nuestra institución. Por eso reitero, tengan confianza. Nosotros somos parte del problema, vivimos el problema. No piensen que estamos ajenos. Y siempre tenemos los brazos abiertos para poder escuchar todos los planteamientos que se nos hagan, las observaciones que se nos hagan. Lo que sí estamos en contra y tenemos que desterrar de nuestra institución son los anónimos difamatorios. Aquí necesitamos fuerza aunada que sirva para tener un futuro mejor. Por eso les digo, vayamos a este segundo año en una unión realmente que demuestre fortaleza, porque eso es lo que requiere nuestra institución en todos sus ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito hípico, en el ámbito laboral. Gracias a todos y juntos vamos a lograr el objetivo que nos hemos trazado.